Francisco, le digo Paco, no, pero te digo Paco Pan. Desde jovencito lo conozco, imagínense. Les comento que esta semana tuvimos muy importantes eventos. El Comité Directivo Estatal del PAN, por conducto del Secretario de Formación y Capacitación, el licenciado Gerardo Vázquez López, está presentando al público el curso especializado denominado Oaxaca y sus gobernadores en el tiempo, impartido por el maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero en las instalaciones de este partido. Este curso me parece muy importante porque pocos de nosotros sabemos cuántos gobernadores hemos tenido. Yo solamente recuerdo cuando llegué aquí a Oaxaca al licenciado Alfonso Pérez Gasga, un hombre muy educado, muy decente, ya entrado en años, pero su gobierno me parece que fue uno de los mejores. En aquel tiempo ni con él, ni con Rodolfo Urena Torres, por ejemplo, o Víctor Bravo Aguja, Fernando Gómez Sandoval, nunca se habló pues, de que se robaran los documentos oficiales, que hubiera desvíos de recursos, ni mucho menos. Por eso es interesante que conozcamos quiénes han gobernado Oaxaca. Fernando Gómez Sandoval, muchos de ustedes me imagino que lo recuerdan, fue catedrático de la universidad, es más, fue rector de la universidad y terminó su periodo de ejercicio en el 74. ¿Quién nos recuerda a Manuel Zárate Aquino? Manuel Zárate Aquino estuvo de diciembre del 74 al 77, fue un gobierno muy conflictivo, tuvo demasiados enemigos, fue cuando se dio la división de la universidad, no sé si ustedes recuerdan ese hecho tan triste. Se creó en ese momento ya pues las puertas para una nueva universidad. Yo daba cátedras en la UAPO y después me fui a la URCE porque pues se hablaba muy bonito, iba a ser para pura gente humilde, bueno, ya saben los políticos cómo dicen las cosas. Entonces estuvimos impartiendo clases allá por el DIF, nos hicieron unos jacales, no puedo decir que eran salones, pero estuvimos muy a gusto impartiendo clases. Luego llega Eliseo Jiménez Ruiz, el de las bototas. Pues este señor fue muy simpático porque a pesar de haber sido general y tener pues una historia de mérito, vinieron algunos personajes de la sierra a exigir, a reclamar sus derechos, me acuerdo muy bien, porque no querían a ninguno de los cristianos, personas que no fueran católicas, en sus límites. Y estos señores venían porque ya habían expulsado a todos los cristianos y les habían robado absolutamente todo lo que poseían, pero venían con un individuo que no tenía pies, lo cargaban en ancas, bueno, en la espalda, pero era el líder. A mí me llamaba mucho la atención ese señor. Y lo que más me inquietó fue cuando pues quiso Eliseo Jiménez Ruiz que regresaran todos los expulsados a su lugar de origen y nomás no se lo permitieron. Metió a la cárcel incluso el pueblo, a las gentes que iban de emisarios, que eran policías. Volvió el señor gobernador a mandar a otros y también los metieron a la cárcel. Y llegó un momento que me tocó escuchar que le decían: mira, tú mandas aquí, pero nosotros mandamos en nuestro municipio, que por cierto se llama Matagallinas. No sé si han oído hablar de ese municipio. Más tarde llega Pedro Vázquez Colmenares, Jesús Martínez Álvarez, que fue interino,
Eladio Ramírez López, que dejó mucho que decir, porque se vinieron muchos conflictos en ese momento, Diodoro Carrasco, etcétera, etcétera, hasta llegar al horrible gobernador que tenemos. Pero vale la pena, y los invito, y por eso estoy siendo un poco extensa en la presentación de este curso, porque es aquí, es presencial, es todos los martes en estas instalaciones. Y si no es los martes, que alguien me rectifique, ¿verdad que es los martes? Sí, ¿verdad? Por favor. Los martes por la tarde, miércoles. Entonces, por las tardes, creo que es a las 6 de la tarde, aquí los esperamos. Va a ser muy interesante porque apenas empiezan, imagínense con los, tal vez que no eran tan institucionales, ¿no?, sino que venían precisamente del ejército. Luego, en reunión con autoridades municipales que tuvimos aquí, precisamente en este salón, autoridades de la Mixteca, del Istmo, Valles Centrales, estuvimos tratando asuntos de mucha importancia para la próxima o la futura elección, que va a ser la madre de todas las elecciones, como decían, la del 24, y estamos impulsando acciones y tomando acuerdos de mucha trascendencia para la continuidad de muchos que quieren repetir y de otros que nos han invitado a personajes de la sociedad civil, a los que quizá impulsemos también. Independientemente de ello, estamos y vamos a continuar con nuestras giras de trabajo. Voy a estar en la región de la Cuenca los días 9, 10 o tal vez 8, 9 y 10 de este mes. Después voy al Istmo y más tarde pues iré otra vez a la Mixteca, donde quieren que yo regrese. Esto es propiamente lo que estamos haciendo, porque muchos dicen, bueno, ¿qué cosa hacen en ese partido? En ese partido no se trabaja. Y vieran que hemos trabajado como nunca creo que haya trabajado otro presidente o presidenta, porque les ha dado gusto a todas las personas ver cómo se rehabilitan nuestras estructuras, cómo se les atiende y cómo se les trata, con una puerta aquí abierta para recibirlos cuando gusten venir, y a todos sin excepción. Y en el panorama nacional, estoy reponiéndome del golpe. Sin duda que acaparó las últimas horas la atención de todos las elecciones que hubieron. En Coahuila, pues no hubo sorpresa, sabíamos que el candidato Manolo iba a duplicar, a ganar al doble las elecciones. Se les ayudó demasiado, tuvieron el apoyo de los partidos coaligados, la alianza PRI, PAN y PRD. Sin embargo, tuvimos con Alejandra Moral pues algo que no nos agradó a nada en el Estado de México. En el Estado de México, pues para muchos fue sorpresa que el gobernador pues no pusiera nada de su parte para ayudar a la candidata. Y para otros, el resultado que no fue tan desfavorable, porque dentro de lo malo fueron a votar pues menos del 50%. ¿Y cuál fue la diferencia? 8.3 dígitos más o menos. Hizo un trabajo formidable Alejandra. Creo que ella fue la triunfadora ante la adversidad que tenía, porque el presidente de la República todos los días, ustedes saben que hace campaña para su partido,
los programas sociales que mucho influyeron y que se estuvieron repartiendo con más o en más cantidad. Y otra cosa de la que platicaba yo hace mucho con ustedes, que pues hubo, yo le digo que viajeros de un estado al otro fueron a turistear allá y cambiaron su credencial del INE. Y entonces el propio empleado dijo: es la primera vez desde que yo trabajo en esto que más de 6,000 personas vienen de turistas a cambiar sus credenciales. Todas estas personas inflaron la votación, pero no se podía allí ganar cuando el gobierno, las corcholatas y todo el aparato gubernamental se encargó de esa elección. Así es que para mí, repito, Alejandra del Moral es una triunfadora por el resultado que tuvo en esta elección, que pues tenía muchos motivos para que le fuera adversa. El abstencionismo, como dijimos, fue una de las causas, pero creo que esto nos hace reflexionar a todas y a todos, y creo que sería conveniente que para la próxima elección tomáramos en cuenta que es la ciudadanía la que no va a votar porque no le gustan ya los partidos o no le gustan los candidatos. En un principio la influencia partidista era fuerte. Todos decían: el que esté fuera del PRI es un tarugo, ¿no? Otra palabra más. Pero lograron vencer al PRI, o logramos vencerlo, y ahora ningún partido, ninguno, ya merece la confianza de la ciudadanía por razones aisladas que pueden haber ocurrido. Y ahora se fijan en la persona, y es bueno que sea la sociedad civil la que en este momento venga a los partidos, porque la necesitamos. Necesitamos llenarlos de sociedad civil, porque son ellos los que van a defender la elección del 24. Aquí han venido varios y efectivamente hemos platicado, y estoy muy contenta de que son personas que quieren una candidatura, pero yo no las ofrezco, sino que ellos se las deben de ganar y lo saben. Entonces abro las puertas desde este momento a la sociedad civil para que venga a cobijarse en el Partido Acción Nacional, y podamos, la sociedad civil y el Partido Acción Nacional, enfrentarnos a una campaña que desde ahora vemos difícil, porque el transgresor de la ley es el presidente de la República. Y digo transgresor porque le han ganado algunos amparos, han habido quejas, han habido reclamaciones del INE, y ahí le vale gorro, porque la ley no existe para este señor. Este señor va a encargarse, y lo ha dicho, pero así, sin ninguna vergüenza, de que el partido es él, no los demás. Que el día que él se salga, se muere Morena. Y viéndolo así, pues ahí lo siguen como hormigas, no solo las corcholatas, sino las cucarachas y todo el mundo, porque pues yo no sé para cuándo se vaya a morir y desaparezca Morena. Pero bien, eso ya no nos interesa a nosotros. En el panorama estatal estamos advirtiendo la omisión gubernamental para detener la violencia de Santo Domingo Teojomulco. Hace exactamente 7 días les decía yo a ustedes en la plática que Teojomulco había dado como plazo ese día martes en que estábamos hablando para expulsar a todos de lo que él consideraba que era suyo y para adentrarse a cerrarles el paso. Lo cumplió, ese mismo día lo hizo,
Y ahora, pues, hay agencias municipales vecinas que se encuentran denunciando el hecho. Hay otras que no pueden salir porque se mantienen encerradas. Y lo más triste de que me he enterado es que se presentan estos sujetos armados y ponen a las mujeres de un lado, a los hijos de otro lado, a los hombres enfrente, y les dicen textualmente: si quieren volver a ver a sus hijos, a sus esposas, tienen que salirse de aquí o firmar los documentos donde nos ceden sus propiedades. Me pregunto, ¿qué hace el gobierno? El único que está atendiendo esto, pues es Jesús Romero con sus reunioncitas que no sacan del apuro a nadie. Estas personas armadas que les han cerrado ya el camino y que en su hambre pues están todavía queriendo despojar a los de Río Humo, Laxixó, perteneciente a Santiago Textitlán, y la agencia de Tlacuache y otras más. No creo que con abrazos vayan a calmar a los de Tejomulco que están ensoberbecidos. Ahí debe ya de haber una acción directa. Se les concedió un amparo, no sé si ustedes estén enterados. Se les concedió un amparo a los de Textitlán. Este amparo federal, ¿quién tendrá el valor de cumplirlo? Ustedes saben que los amparos, cuando causan ejecutoria como cualquier resolución, deben de ser cumplidos porque para eso se dictan. Y también hay serias consecuencias para los omisos. Entonces yo no sé cuál será la consecuencia o qué juez se atreva a imponer algún castigo cuando los pueblos se encuentran en este momento a punto de enfrentarse. No va a hacerlo el gobernador. A lo mejor le pida ayuda al gobierno federal y venga personalmente el presidente de la República para calmar los ánimos de esta gente. También en todos los medios nos enteramos de ese nepotismo ya exacerbante del señor gobernador, que ya tiene a toda su familia en el gobierno. Ya no nada más está promoviendo a una para que sea senadora de la República, sino que aquí me ponen un montón de personas donde, por ejemplo, la directora de Cobao, que tiene la nómina pública de esa institución a su pareja y a su hijastro. El propio gobernador es acusado de tener a su familia en la nómina, como es el caso de Mario Guantes Reyes, esposo de la hermana de su esposa Irma Bolaños, Eufemia Bolaños, que por cierto, esta señora es suegra del coordinador de giras, Irving López Sánchez. La lista no termina allí. Según las redes sociales, también están incrustadas las sobrinas de la esposa del gobernador, Sheila Bolaños, como directora de Administración y Finanzas del DIF, y Gabriela Bolaños como directora de la Operación Bienestar. Pero no sé si recuerden que una de sus hijas pues parece que trabaja en todas las secretarías, porque va de metiche, se sienta y no pasa absolutamente nada. Sigue interviniendo en actos de gobierno que no le competen. Todo esto fue verificado por Oaxaqueños contra la Corrupción, con información oficial del DIF Oaxaca, que aparece en su
página Plataforma Nacional de Transparencia, que demostró cómo Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del DIF Oaxaca, manipuló la institución para colocar como directoras a sus dos sobrinas. Su hija, Chido Ixrixe Jara Bolaños, secretaria de Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien por cierto se le ha denunciado de encabezar reuniones de gobierno cuando su cartera es totalmente partidista. Todo lo que estamos conociendo y que no denunciamos, nos quedamos calladitos, solamente los medios de los que yo me valgo se atreven hasta poner nombres y todo, pues creo que es bueno que lo demos a conocer. El nepotismo no está permitido en ninguna empresa, en ningún gobierno. Vamos, ni siquiera en los partidos políticos nos permiten tener personas de la familia. Podemos tener una, pero no tener tantas como estos. Y ya en cuanto a lo que se avecina, por Dios, esa famosa fiesta que tenemos y que todo mundo viene a solazarse de la hermosura de la Guelaguetza, pues está sucediendo algo curioso, y eso lo saben ustedes mejor que yo. Están anunciando con bombo y platillo la Guelaguetza, pero lo que no dijo el señor gobernador es que se dieron los boletos a todos los revendedores y que un boleto que para todos puede costar 1,300 pesos, se están vendiendo en 30 y tantos mil pesos a las personas que pueden pagarlos, como son los de Estados Unidos, los extranjeros. Ahorita ya no hay boletos, se agotaron, pero ¿qué pasa con los oaxaqueños? ¿Podrán disfrutar de esta fiesta cuando ya se agotaron los boletos? En fin, lo que sí sería conveniente preguntarnos, todas esas cantidades exorbitantes que están sobrando, de 1,300 hasta 30 y tantos mil por boleto, ¿qué se hace con ellas? ¿A dónde van a dar? ¿A turismo? Porque cuando yo he visto algunos informes, únicamente hablan, tanto recibí, tanto se gastó y aquí está el resultado. Pero de todo lo que se gana de más no se habla, ni siquiera de los incrementos del dinero que tenemos en los bancos y que hay una cantidad por intereses, tampoco entra en la contabilidad. Y hemos tenido grandes problemas cuando hacemos auditorías por ello. Pero acá pues va a ser muy cómodo quedarnos con una suma muy, muy fuerte de dinero. Por último, estaba yo leyendo que el señor gobernador por fin presentó su plan estatal de desarrollo. Me acuerdo que cuando era yo regidora, y también después me tocó revisar esos planes, pero como regidora a todos nos daban intervención para que opináramos. Se presentaba el plan, que no era nada del otro mundo, únicamente se hablaba de lo que se pensaba hacer en priorización de obra y demás, los gastos, etc. Pero acá en este plan de desarrollo, pues parece que es una calca vil del plan de desarrollo que presentamos en la administración de Gabino Cue, porque no contiene reglamentación en la planeación, no hay indicadores, ni cómo se van a evaluar los resultados de la administración. En salud no se incluye la deuda de 14,000 millones de pesos y la desaparición del INSABI en la entidad. En el rubro educativo no se incluye la nueva ley educativa y lo que implica. Anunció una nueva ley
pero quedará desfasada sin esta actualización. Tampoco hay un capítulo sobre la generación de energías limpias, pese a que menciona en forma constante el desarrollo en la zona del Istmo, por ejemplo, y el mentado corredor interoceánico. Incluso sigue utilizando el término COPLADE, cuando lo correcto es decir el Instituto de Planeación para el Bienestar. Ni siquiera copió bien el tarugo, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que me trae ahora para comentar y platicarles a ustedes, porque sí me duele mucho lo que está pasando en Tapanatepec. Yo estaba en Tapanatepec, es un lugar, pues es rico porque de ahí se expende y se van para el exterior. Los mangales tienen muchos mangos y es su principal ingreso de todos estos señores. Yo lo conocí en la época en donde todavía se podía transitar, ahora es intransitable. Allí hay un cártel que pues está causando mucho daño y mucho temor en todos los que allí viven. Y me entero, para desgracia, que aun cuando Salomón fue a presumir con funcionarios de la Casa Blanca y en Palacio Nacional que San Pedro Tapanatepec es ejemplo en la atención a migrantes que han llegado por la frontera sur, nada dijo de cómo se tratan los migrantes, como tampoco de las muertes que han habido allí, de la semana pasada donde mataron a un señor de apellido Escobar y a otro que le dieron 5 tiros y que falleció en el hospital cuando era atendido. Estas 2 personas que perdieron la vida, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Habrá alguna? Pues es la desatención desde mi punto de vista de este rubro que por los hechos que suceden allí en el Istmo, en fin, nos colocan en segundo lugar en criminalidad en el mes de mayo. Entonces, es duro, me duele porque yo conocí al señor Escobar, porque fue en algún tiempo panista y fue presidente municipal del Partido Acción Nacional en esos lugares. Y ahorita no puedo ni siquiera hacer una gira porque me prohíben que no vaya yo ni a Chahuites, porque está muy dura la cosa. Yo no sé qué está pasando, si estamos dejándole al crimen organizado todo, porque es el que va a sostener, desde mi punto de vista, las elecciones a favor de Morena. Y siento que el miedo va a hacer que muchos ni siquiera se atrevan a ser candidatos. Ya vimos en alguna ocasión a una candidata como cuando estaba hablando en un mitin, y esto fue hace como en el 18, la mataron, nunca se supo quién. Entonces ahora, ¿quién va a ser candidato si sabemos que pueden perder la vida a cambio de qué? En fin, era todo lo que quería yo platicar con ustedes, y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas que hacer. Los escucho. Ya levantó la mano el primero. Yo preguntarle, con lo que hablabas sobre las pasadas elecciones del domingo, ¿cómo va a trabajar usted aquí en el estado? Se habla de 2 panoramas, uno en el cual estarían con el PRI, o la revaloración en el tema de ir a las izquierdas, que tendría que ser con MC. No sé cómo lo va usted a generar en este caso. ¿Usted cree que si habla de Movimiento Ciudadano, ellos ya tienen su línea y creo que no coincide con ninguna alianza, ni mucho menos? Nosotros pensamos a nivel nacional van a seguir con las alianzas.
Pero a nivel estatal hay una, pues vamos a decir, una facultad que me conceden, en lo particular a mí, de que yo puedo ir aliada, puedo ir sola y puedo ir con candidato común. ¿Qué quiere decir esto? Que no es obligatorio, porque si hay lugares que yo sé que vamos a ganar y que no necesitamos de la alianza, no vamos a la alianza. Ahora que si quieren hacerle forma total y a chaleco entrarle, pues quién sabe qué pase, porque no soy una perita en dulce para dejar. Si yo tengo lugares que representen para mí un triunfo, lo voy a pelear. En lo demás, pues tengo que admitir que necesitemos en algunos lugares donde el PRI tiene mayor fuerza, pues ir aliados, y tendremos lugares donde conozcan al PRD, donde nos convenga ir aliados si nos lo piden, pero la alianza la determinan, la definen a nivel nacional los partidos, y ojalá se sumen más. Ya teníamos a Nueva Alianza, pero hay otros que todavía no buscan rumbo y a lo mejor llegan con nosotros, pero los mejores aliados, sigo diciendo, son la sociedad civil. La sociedad civil a la que desde aquí les vuelvo a pedir que por favor intervengan en las elecciones, porque el cambio puede darse gracias a ellos yendo a votar, no aglutinándose si no quieren en los partidos, pero sí ejerciendo su derecho al voto. Yo en el Estado de México esperaba una votación tan abrumadora que dije, decían que nos iban a dejar con 2, 3 dígitos o no sé cuántos, y sin embargo no fue así. Pero si hubieran ido a votar esa cantidad de gente que no lo hizo y que representa más de la mitad, yo creo que hubiera ganado nuestra candidata, o hubiera ganado el Estado de México con una buena gobernadora. Ahora va a ser más de lo mismo, una mujer sinvergüenza que ya la tenían en Texcoco como gobernadora en alguna ocasión o como autoridad, y que dejó mucho que desear. Y la tenemos que ver y que respetar, porque va a ser la autoridad impuesta por el gobierno. Perdón, nada más, usted hablaba que en estas próximas elecciones va a estar también el tema del crimen organizado. ¿Se tiene datos si ya hay movilización, si se espera en ese sentido aquí en Oaxaca este tema? Yo pienso que no estamos dormidos para no darnos cuenta. Tenemos crimen organizado, no solamente desde que mataron al padre de la que era presidenta antes, nuestra amiga Nati, sino ya andaba por aquí el crimen organizado. Y todo lo que está pasando en Tapanatepec, en el mismo istmo de Tehuantepec, y de lo que nos hemos enterado, y más ustedes que son periodistas, sabemos que tenemos en Oaxaca crimen organizado. Presidenta, ya pasaron 6 meses de esta primavera oaxaqueña. ¿Qué sentir tiene? ¿Qué expectativas o qué radiografía ha visto? Yo creí que estábamos en invierno. Fíjese que esta primavera está tan verde que yo siento que no vaya a florear nunca, porque Salomón Jara no tiene la capacidad, al menos en Oaxaca, para poder gobernar. Quiso llegar a la gobernatura apoyado por el presidente de la República, lo logró, pero ahora no sabe qué hacer. Y lo único que vemos es que prolifera la violencia, que tenemos más muertos que nunca, y el Señor pues le deja a Jesús Romero la chamba
Y Jesús Romero pues no saca el toro de la barranca porque se está empeorando la zona de la que hablábamos hace poco. Entonces sí me preocupa. Y me preocupa más porque se dan cuenta de su ignorancia en las poblaciones y también ellos ya están exagerando, ya no hay ese respeto que tenían antes para la autoridad. Ya se dieron cuenta que no hace nada el Señor. Y yo siento que la autoridad, que el gobierno tiene manera para poner el orden, porque si no, no fuera autoridad. Y en una ley de la selva, en donde está la primavera famosa, pues no hay autoridad. Así es que me perdone este señor, pero está muy verde todavía, tiene que madurar un poco. Licenciada, ¿qué información tiene usted en relación a esa extinción, a esa desaparición de normas oficiales mexicanas, que entre otras cosas, con su desaparición, afectan servicios de prevención, servicios médicos de prevención para la detección de una enfermedad crónica degenerativa, para la detección de cáncer, hasta de diabetes, y de otras que, pues se supone, hay muy poca información en eso, lo están manejando muy por debajo de la mesa, pero ¿qué tan grave resulta esto? Para el doctor Muerte no tiene ninguna significancia la desaparición. El doctor Muerte cree que todo puede ser solucionado sin que haya medicina para el cáncer, sin que haya medicina para la diabetes, sin que haya medicina para nada. Pero así como desaparece esto, han desaparecido muchos programas más de salud. ¿Y el pueblo qué ha hecho? Nada. La medicina sigue faltando, pero sí es muy grave, bastante grave, más todavía que lo que han hecho, esto del cáncer. El cáncer de mama, el cáncer intrauterino, el cáncer de los niños, la diabetes que mata y otras enfermedades que ya quedaron relegadas. Sí es preocupante. Es una condena a muerte a la población de escasos recursos. Yo siento que hay algo de maldad en esto, pero debe de ser advertida, porque hasta ahorita no sé si ya hubo alguna impugnación, me imagino que debe de haberla habido ya, porque es demasiado grave que se deje de prestar salud cuando constitucionalmente el gobierno tiene obligación de darnos y de proveernos de los medicamentos para tener esa salud. Y los más debilitados son los de cáncer. ¿Por qué la quitan? Porque son caros los tratamientos. Imagínese una mujer que tiene que ir constantemente para que le estén dando las radiaciones y demás. ¿Cuánto cuesta en cualquier hospital una radiación? ¿8,000, 10,000 pesos? ¿Cuántas necesita? ¿Qué medicina toma que sea barata? Ahora quiero referirme solamente ya a los que padecen la diabetes, porque yo tengo personas que las padecen. Tenía yo un chofer que padecía diabetes y ella andaba poniéndose sus insulinas en cada viaje que hacíamos, pero ahora ya no les da eso, ya no les van a dar. ¿Qué pasó con este señor? Le amputaron una pierna, porque a eso llegan estas enfermedades, no solamente a la amputación, sino a la muerte. Pero todo esto nos revela que no le importamos al gobierno nada. Está enfermo de poder. A él las elecciones. Anoche fueron a celebrar en un hotel ahí en México, muy cercano a Palacio, pues el triunfo que tuvieron. Y allí fueron las corcholatas y fueron también los varones, que no quiero decirles corcholatos, pero en fin, algo de alguna manera he de llamarlos, a celebrar. Pero jamás hablan de la porquería de gobierno que tienen, sino de todos los triunfos que van a alcanzar.
Entonces sí me da pena. Yo soy mexicana, pero a veces me avergüenza de ese señor, más cuando veo que no en toda mi vida me había yo dado cuenta de cómo insultan a un gobernante. No solamente lo retan a golpes y le dicen: vente, tú ya mataste a tu hijo, mataste a tu amigo, mataste, bueno, ven aquí para que te rompan los dientes, hijos de no sé qué. Y aguanta. Pero ¿en qué país estamos viviendo? En fin, sigamos trabajando porque esta es brega de eternidad. Decía Perla, el hecho de lo del Estado de México es algo reversible para el PAN y contrario a lo del norte. El feudo del PAN está en el norte, hay que trabajar por eso, es la luz en el camino. ¿Qué cosa es para el PAN? Mire, el triunfo de Coahuila, pues es una cosa que ya se había previsto por la calidad del candidato. Era un hombre que todos conocían, y esto nos viene a demostrar que es el candidato el que interesa a la sociedad y por él votan, ya no por el partido. Lo que sucedió en Edomex, pues yo siento que puede haber consecuencias, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos. En todos los estados donde somos aliancistas con el PRI, el PAN, el PRD, mandamos abogados. De aquí se fueron 4 y en otros lugares se fueron también los mejores. Entonces las pruebas que se han recabado van a dar lugar a las impugnaciones que se van a presentar. No nos vamos a quedar cruzados de brazos, porque sabemos que intervinieron hasta militares, 2 militares a los que detuvieron, y en otro lado hasta se han quejado de que habían desaparecido, no sé si a 12 personas en Coahuila, cuando los detuvieron porque estaban haciendo campaña. Se ocupó no solamente a la policía, sino también a la Guardia Nacional. Trabajaron todos absolutamente los del gobierno, y se cobraron lo del INSABI muy bien, porque tenían la lista, todos ellos, de quienes recibían ese beneficio. Y esas personas fueron las del 99% a las que reciben el beneficio, las que fueron a votar por la señora Delfina. Pues estoy para servirles, ha sido un placer, nos vemos dentro de 8 días, pero mientras tomen su cafecito y su pan. Gracias por estar aquí.